Hola, vamos a repasar ahora el siguiente capítulo o módulo que corresponde al estudio de las funciones. En muchas situaciones vamos a encontrar de que existen relaciones entre variables. Por ejemplo, vamos a ver que el precio de un artículo va a depender del costo que éste tenga. Es decir, mientras más alto el costo, también va a ser más alto el precio que vamos a tener que vender este artículo. Por lo tanto, encontramos que existen dos variables que se van a relacionar, una en este caso, en el ejemplo que acabo de mencionar, mientras una aumenta, la otra inmediatamente también va a resultar con el mismo efecto, es decir, va a aumentar. Si el costo aumenta, el precio del artículo tendrá que también aumentar. Otro ejemplo, por ejemplo, de dos variables sería el área de un círculo y su radio. Mientras más grande el radio de este círculo, también el área va a aumentar. Entonces, en este caso, tenemos nuevamente un ejemplo en que las variables tienen una relación directa. Una aumenta, la otra también aumenta. La demanda de un producto dependerá del precio que éste tenga. Si el precio va aumentando, la demanda va a disminuir. ¿Por qué? Porque mientras más caro, menos van a comprar ese mismo artículo. Y por último, el siguiente ejemplo dice: el tiempo en recorrer un tramo desde un punto a otro va a depender de la velocidad. Mientras más rápido vamos avanzando, menos tiempo vamos a tener que ocupar para poder llegar a ese otro punto. Entonces, la relación entre estas variables se puede calcular el valor de una dándole el valor a la otra. Una de las variables se le va a llamar la variable independiente y la otra la variable dependiente. Para los ejemplos que pusimos, la variable independiente, para este caso, va a ser el costo. Si el costo lo vamos modificando, entonces el precio va modificando. Para el siguiente ejemplo, donde pusimos el área del círculo, el radio sería la variable independiente. Si el radio se modifica, entonces el área se modifica. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que, dadas dos variables, una dependerá de la otra. Una función, entonces, una forma de relacionar estas dos variables. Se llama función a esta relación de dependencia. Vamos a ir cambiando algún valor de la variable independiente, lo asociamos a esta función y la función me transforma a ese valor de la variable independiente y sale un nuevo valor que sería la variable dependiente. Por lo tanto, el valor de la variable independiente entra hacia una función que la vamos a llamar como una especie de caja, donde ahí se modifica, se transforma y la salida de este resultado final sería la variable dependiente. Y cada vez que se modifique el valor de la variable independiente, saldrá un valor nuevo hacia afuera transformado. Entonces, la función es una regla que transforma a estos valores de las variables independientes. En el esquema que tenemos siguiente, donde está ustedes viendo en pantalla, dice un precio entra a una cajita. Vamos a poner en este minuto que es una caja que no tiene, no sabemos qué está dentro, pero transformará en un valor de demanda. Cualquier precio que ingrese ahí saldrá con la demanda correspondiente para ese valor del precio. Para el caso de la velocidad, en el esquema que se puso más abajo, dice velocidad, la velocidad entra a una función que relaciona este valor, que lo transforma y sale un tiempo. Para cada velocidad que ingrese, saldrá el tiempo que le correspondería para esa velocidad. Entonces es un esquema general para esquematizar qué es una función. La función es esa forma de transformar un valor, es una transformadora y lo que sale se llamará el valor dependiente. Los valores que ingresan a esta función, aquellos valores independientes, forman un conjunto de números y esos conjuntos se llamará el conjunto dominio. Es decir, el dominio es todos los números que pudieran ingresar a esta función para que ella sea transformada. Cuando un valor ingresa, el valor que sale es distinto al valor que ingresa. En algunos casos puede ser también el mismo, pero son otros valores. Esos valores forman un segundo conjunto, los que son valores de la salida. Y ese conjunto lo vamos a llamar el conjunto recorrido. El siguiente esquema tenemos, por ejemplo, ya un valor de una función. Hemos relacionado una variable y igual a 2x más 1. La y corresponde a todos los valores que salgan, o sea, el valor y lo vamos a llamar los valores de salida.
Y la x lo vamos a llamar los valores que ingresan a la función. Por lo tanto, x corresponde a la variable independiente. En este caso, si yo tengo una relación que dice y igual a 2x más 1, eso quiere decir que cada vez que yo coloque un valor en el punto donde está el x, es decir, le dé un número al valor x, lo voy a multiplicar por 2 y le sumo 1, es decir, la función me dice cómo transforme. Por lo tanto, voy a transformar duplicando el valor que ingrese y además a ese resultado sumándole 1. Esa es la regla que hemos puesto en este ejemplo. El resultado que salga ahí sería los valores y. Entonces, por ejemplo, si x vale 1, al ingresarlo dentro de la función, su valor de salida sería y igual a 3. Ingresa un 1 y sale transformado como un 3. ¿Cómo se transformó? A través de la regla que pusimos dentro de esta cajita. Si ingresa un valor 3, el x tomará un valor 3 dentro de esta caja. Luego saldrá como resultado final, al multiplicarlo y sumarle el 1, sale un 7. Ingresó un 3, salió un 7. Si ingresa un 0, saldrá un 1. Es decir, cada número que ingrese, sería entonces el número que saldrá después de haber hecho esa transformación, sale como un resultado diferente. El número 1, 3 y 0 que ingresaron pertenecen al conjunto dominio. Los números 3, 7 y 1 que salieron pertenecen al conjunto recorrido. Lo que no significa que el dominio sean solamente estos 3 números. Y eso tampoco implica que estos 3 números siguientes del i sean solamente el conjunto recorrido. Pueden haber muchos más. Es decir, el conjunto dominio, lo que yo puse aquí fueron ejemplos de 3 números que están en el conjunto dominio. Pero podría colocar un 4, un 5, un menos 1, todos los números que quiera. Todo lo que pueda ingresar que no tenga restricción al ingreso pertenece al conjunto dominio. Por lo tanto, podemos concluir que el conjunto dominio de este ejemplo que hemos puesto acá son todos los números reales. Cualquier número real puede ser ingresado en el valor de la x. ¿Y qué va a salir? Seguramente números positivos y también van a resultar algunas veces negativos. Por lo tanto, el conjunto de salida, que hemos llamado el conjunto recorrido, también son todos los reales. Pero no en todos los casos ocurre exactamente lo mismo como este ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo, el ejemplo número 2. La función transformadora dice, saldrá un número cuando usted ingrese una x dentro de una raíz y le sume 2. Y igual a la raíz, y dentro de esta raíz dice x más 2. Hemos puesto el ejemplo con 2 números, va a ingresar el número 2. Ingresa el 2 dentro de la raíz, 2 más 2 sumamos y nos da 4, y por lo tanto la raíz de 4 sale como un 2. Ingresó un 2, lo transformó y salió como un 2. Si ingresa un 7, al 7 le sumo 2, me da 9. La raíz de 9 es un 3. Por lo tanto, ingresó un 7, lo transformó esta función y salió un 3. Pero hay números que no pueden ser ingresados en el valor donde está la x. Es decir, el conjunto dominio de aquí no van a ser todos los reales. Porque, por ejemplo, si coloco un menos 10, quiero ingresar un menos 10. Al ingresar un menos 10 dentro de la raíz, al menos 10 le sumo 2, me da como resultado menos 8. Y la raíz cuadrada de menos 8 no tiene salida o no tiene respuesta dentro del conjunto de los reales. Por lo tanto, no puedo colocar el número menos 10 como dominio. Entonces, este conjunto es más restrictivo. No todos los números reales pueden ingresar y por lo tanto no van a salir tampoco todos los números reales. Entonces, el conjunto dominio ahora es distinto. Para este ejercicio, el conjunto dominio son todos los números que estén a partir del menos 2 en adelante. Porque si pongo un número hacia atrás del menos 2 dentro de la raíz, ella va a resultar ser negativa dentro de la raíz y no la puedo calcular dentro de los reales. Entonces, la restricción es que puedo ingresar cualquier número que esté desde el menos 2 hacia adelante. Ese sería el conjunto dominio. Por lo tanto, el conjunto recorrido o lo que sale tampoco van a ser todos los reales. Sabemos que las raíces cuadradas, cuando las calculamos, tienen que ser positivas. Por lo tanto, las salidas tienen que ser siempre positivas, lo que concluye que los números negativos no están dentro del conjunto de recorrido. Entonces, el conjunto dominio, como conclusión,
van a ser todos los números desde el -2 hacia arriba, y el conjunto de salida solamente van a ser números positivos, incluyendo al número 0. Desde el 0 hacia arriba van a ser los resultados que van a ir saliendo después que se transforme el número X que ingrese. Y de esa forma, cada vez que nosotros cambiemos la función dentro de esta cajita, para esa función en particular que le coloquemos ahí, va a tener su propio conjunto dominio y también tendrá su propio conjunto recorrido. Es decir, esta caja permite tener varias formas de transformar y cada una de ellas en particular tendrá sus dos conjuntos, de entrada y también de salida.